Bienvenidos a una nueva edición del programa Caminos de Esperanza. En esta edición del 17 de noviembre, bien avanzado el año, tenemos un tema muy interesante para todos ustedes, sobre todo para las mamás, para los papás y para quienes se relacionan constantemente con los niños y niñas y también adolescentes, ¿por qué no? Tenemos a la psicóloga María Jesús Abásolo, ¿cierto? Abásolo, sí. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros la trabajadora social Lorena Cabrer. Sí. Cabrer. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Un poquito de frío, sueño. Un poquito de frío. ¿Cómo ha estado la jornada laboral? Ardua. Ardua. Sí. Harto trabajo. Así parece. Pero el día de hoy lo que nos convoca es hablar un poco más del manejo de conflicto con los niños y niñas, particularmente con las pataletas o también conocido como berrinches. Exactamente. Un tema que todo padre, madre se relaciona constantemente y que el día de hoy vamos a indagar un poco más para que ellos sepan de qué se trata, cómo resolverlo y cómo esto se puede ir viendo socialmente. Partamos por la pregunta principal. ¿Qué es exactamente una pataleta? Bueno, hay varios mitos en relación a lo que es una pataleta. Algunos padres o la mayoría de las personas habla de que es una forma de manipulación de los niños. Y la verdad que las pataletas simplemente es el deseo del niño enfrentado al mismo tiempo al deseo del papá. O sea, es un problema de comunicación. Es el principal foco de una pataleta. Los niños no son capaces y no entienden la razón que el adulto les está entregando. Y es por ello que se genera la pataleta. Por ejemplo, un niño quiere un caramelo y él no entiende por qué el papá no se lo quiere dar si en otras ocasiones se lo da. Entonces eso genera este berrinche porque el niño no es capaz de comprender lo que el papá le está enseñando. Regularmente nosotros, y sobre todo en estas fechas finales de año donde se acrecenta la masa en los centros neurálgicos, llega a un supermercado, llega a un centro comercial y ve a un niño haciendo un berrinche. Es clásico y yo creo que va a ser la tónica. ¿Cómo se expresan regularmente estas pataletas y estos berrinches? Nosotros vemos, como mencionaba, a niños llorando, tirados en la calle, pero regularmente, ¿cómo se expresan ellos? A ver, las pataletas, para dejar bien claro, de los 2 a los 4 años es normal. Ya un niño a esa edad se está recién independizando. Los niños a esa edad tienen un pensamiento egocéntrico, o sea, ellos creen que siempre tienen la razón. No son capaces de comprender que existe otro punto de vista distinto al de ellos. Entonces, siempre las pataletas se generan en esa edad. Si la edad después de los 4 años se genera una pataleta, ya es un conflicto mayor. Además, que recordar que de los 0 a los 2 años ellos están reconociendo el mundo a través de este adulto significativo o el referente que son papá, mamá, abuelito, ya que exploran, están conociendo. Entonces todo es comunicación para ellos, ya todo lo que les decimos, todo lo que hacemos, este referente es el que entrega la simbología de las cosas que se van a hacer. Entonces, pues, como decía María Jesús, es súper importante la comunicación que existe entre esa edad. Exacto. Mira, hay autores que se han relacionado sobre este tema y han indagado mucho más allá. Muchos de ellos hablan de manipulación de los niños, sobre todo de los de edad un poco más avanzada, arriba de los 4 años. ¿Ustedes están de acuerdo con que ellos intentan manipular muchas veces a los padres con estos tipos de actos, con los berrinches, pataletas? No, los niños no son... A ver, la manipulación es un tema de adultos, es un concepto de adultos. Los adultos utilizan la manipulación. Los niños, en cambio, no saben lo que significa la manipulación y lo que ellos necesitan es la comprensión. Los niños no es que no manipulen, sino lo que los niños no entienden lo que les están explicando. Entonces ese es el problema. Siempre se dice, como decías tú, que de repente los niños es intencional la pataleta, que ellos saben cuándo hacerla y no es que sepan cuándo hacerla, sino que los papás no saben explicar o manejar la situación en la que se desarrolla una pataleta. Y a lo mejor también pasa en que los niños no saben expresar, de los 0 a los 2, a los 4 años también, no saben expresar cosas que ellos quieren. Entonces, su forma más simple es como llorar, ¿cierto? O tirarse al suelo, o gritar, ¿ya? Porque a veces tampoco existe como la suficiente herramientas de ellos como para expresarle a los papás lo que quieren. A lo mejor el niño tiene sueño, ¿ya? A lo mejor está cansado, ¿ya? Pero no va a decir, el niño de 2 años no va a decir, estoy cansado, tengo sueño. Entonces la mamá también tiene que tener, o el papá tiene que tener la suficiente capacidad de captar esas situaciones. Cuando a veces vemos a los niños que están en el supermercado, arriba de un carrito, claro, es una conducta súper de adultos que nosotros vamos al supermercado, compramos, dejamos la guagua en el cosito para bebés y los niños empiezan a tener sueño y se les cae la cabecita en el coche y en el carrito del supermercado. Entonces de repente
exponemos a los niños en que su hora de sueño nosotros estamos haciendo nuestras cosas, porque obvio, la mamá tiene que ir a comprar, tiene más niños, no solamente a veces lo tienen a ellos. Entonces son como hartas cosas que no están dentro del mundo del niño, que no tendría por qué saberlo. El niño está cansado, tiene sueño, tiene hambre, ¿ya? No sabe expresarlo y llora. A veces quiere manifestar cosas, pero no sabe cómo explicarlo, ni cómo decirlo, ¿ya? Y es su vía de comunicación. Claro, hablamos de una dificultad en la comunicación, no podemos decir problema porque los niños son pequeños. Pero regularmente nosotros cuando vemos estos casos de berrinches y pataletas, siempre son con familiares cercanos. Si es, por ejemplo, un cuidador que es externo o un familiar más lejano, no ocurren. ¿Por qué pasa esto? Es que los niños, la forma, como decía Lorena, de comunicarse es esa. No tienen un vocabulario para decir lo que quieren. Y lo que ellos buscan es la satisfacción de sus necesidades de su cuidador o su persona significativa. Por eso es con las personas que ellos se vinculan normalmente. Puede ser un papá, la mamá o con un tío cercano. Y no ocurre claramente con personas lejanas porque ellos no quieren la satisfacción de sus necesidades de ellas. Quieren de las personas que están cerca de ellos y por eso buscan este afecto o buscan esta satisfacción en base a su comunicación, su tipo de comunicación. Y a veces también, pasa de que el niño envía esta información, ¿cierto? De que llora en el supermercado, se tira al suelo porque quiere X cosa, ¿ya? Y a lo mejor la toma y en algún segundo también quiere otra cosa, quiere más de una cosa, porque finalmente no sabe tampoco lo que quiere, porque quiere muchas cosas. A lo mejor le llama la atención los colores, no sé, a lo mejor lo ha probado en otra oportunidad, si es que es algo comestible, o el color del juguete, ¿ya? Es algo que es atractivo para el niño, ¿ya? Y los papás, como estamos en este mundo, en un mundo donde nosotros pensamos como adultos y no bajamos al mundo de los niños, le decimos que no nomás. Ya, para el niño no, y es no, y le quitan este juguetito, o le quitan la alimentación que él quiere, o a lo mejor quizás quiere estar con otro niño. A veces los niños le hablan a los papás en el supermercado y los papás se encuentran con otro adulto, supongamos, ¿ya? Y el niño le habla. Fíjate la relación de tamaño de un niño con un adulto, ¿cierto? Se le hablan al papá porque su necesidad es que este adulto significativo lo escuche y lo entienda. Y muchas veces nosotros como papás no nos damos cuenta y seguimos hablando con un amigo, alguien que nos encontramos, y el niño pasa a tercer y a cuarto plano. Entonces, claro, se frustra, si él quiere la atención en ese momento, y una atención lógica, ¿cierto? Que quiere de este adulto que lo cuida, que lo protege. Entonces el adulto no está conectado con lo que le está pasando al niño. Entonces cuando ya al final el niño llora, ya, y se expresa, los papás nos fijamos y nos damos cuenta de que el niño algo le está pasando. Pero antes de eso, nos percibimos muchas ocasiones que algo quiere. O a lo mejor nos quiere comentar algo, vámonos pronto, estoy aburrido. A lo mejor algo le pasa, ¿ya? No sabemos, desconocemos lo que le está pasando. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder vincularnos ante las necesidades que él tiene. Perfecto. Es un tema muy atractivo y por lo mismo me gustaría incluir a la audiencia de Radio Chilena. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Acá manejan un WhatsApp, que es el +56 949 017950. Todas aquellas mamás, papás o gente que tenga un niño que no sabe cómo actuar frente a una pataleta, puede hacerle llegar las consultas acá al WhatsApp de la radio, a nuestras profesionales, para que les puedan entregar un poco más de información y ver cómo llevar estos casos. Repito, es el +56 949 017950. Nos vamos a ir a un tema musical y esperamos que nos envíen sus mensajes para poder seguir indagando un poco más de este manejo de conflicto que es las pataletas o también los berrinches. Continuamos con el programa Caminos de Esperanza, acá en Radio Chilena, en el 90.9 FM, 1090 AM también, y también nos escuchan en Molina, claro. Saludo a todos quienes están allá. Seguimos acá con la psicóloga María Jesús Abásolo y con la asistente social, trabajadora social, Lorena Cabrer. Ya indagamos qué es lo que se trataba la pataleta, pero ahora vamos un poco más allá y queremos ver cómo deben actuar los padres frente a estos actos. ¿Cómo deberían actuar los padres frente a las pataletas o los berrinches que realizan sus hijos?
Mira, hay harta forma. Va a depender en primera instancia de la edad del niño. Ya tenemos que saber qué edad es la que el niño está presentando una pataleta para saber cómo nos vamos a comunicar con él. Ya como habíamos dicho que es normal que ocurra a los 2 o los 4 años, ya tenemos primero qué es la edad del niño y vamos a saber cómo comunicarnos, ¿ya? Para enfrentar una pataleta hay que ver primero si la pataleta ya se desarrolló o ver si uno es capaz de prever cuándo uno sabe que va a ocurrir la pataleta, ¿ya? Entonces, si la pataleta ya está establecida, no nos queda más que tranquilizar al niño, ¿ya? Es súper importante que el niño pueda sentirse contenido, ¿ya? Como hablaba también Lorena y hablábamos en la primera parte, los niños necesitan que les expliquemos por qué estamos tomando una decisión y que ellos también sientan que su punto de vista está siendo entendido, ¿ya? Y si el niño presenta esta pataleta, necesitamos que ayudarlo a que él se pueda contener. Los niños no aprenden o no nacen sabiendo cómo regular sus emociones. Somos los adultos los encargados de poder regular cada emoción de los niños. Y en ese sentido igual es importante lo que tú dices, María Jesús, respecto de cómo abordamos la información con ellos. Generalmente pasa mucho que los papás, cuando dicen, yo la forma de abordar la pataleta, cuando voy al supermercado con él, a un niño de 4 años, no sé, pues de 2 o 4 años, yo le explico que yo durante el mes no tengo plata, ¿ya? Entonces cuando vamos al supermercado a mí no me puede pedir nada porque yo solo le puedo comprar o un yogur o una galleta. Ustedes comprenderán que es una información súper adultizada. Entonces el niño, ¿cómo va a saber la temporalidad de cuándo va a llegar fin de mes o cuándo le van a pagar a los papás? No entienden esos conceptos. Entonces, como tú bien dices, hay que explicarle de acuerdo a su edad cronológica, a su etapa del desarrollo, que él entienda, o a lo mejor prever situaciones como tú dices, de que si vamos a ir a comprar, a lo mejor saber que desde la casa le podríamos llevar una manzana, tenerle un jugo antes, entonces el niño va a saber, ya va a ir como con su alimentación o con su juguete preferido. Entonces, prever situaciones en ese caso. Sí, y otro ejemplo podría ser cuando podemos prever una conducta, por ejemplo, un niño que está jugando, ya es de noche y la mamá quiere que se vaya a bañar. ¿Cuál es el problema? Que el niño empieza a hacer pataleta porque no quiere ir a bañarse, quiere seguir jugando. Entonces, la forma adecuada en este caso que podría ser que la mamá se acerque y le diga primero que comprende lo que él está diciendo. Me imagino que no quiere ir a bañar porque es mucho más entretenido bañarte. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Validando la percepción del niño. En segundo lugar, ¿qué hacemos? Damos nuestro punto de vista. Pero jugaste todo el día, estás sucio y tienes que bañarte. Y en tercera instancia, ¿qué hacemos? Buscar una solución, pero la solución es, le hacemos creer al niño que está eligiendo, pero nosotros estamos poniendo las alternativas. Entonces, en este caso le podríamos decir, ya, como quieres jugar, pero igual te tienes que bañar, vamos a hacer 2 opciones, o elige tú cuál quieres que sea la solución. Primero, te bañas rapidito y alcanzas a jugar un rato después, o pongo el cronómetro, el reloj, 10 minutos juega y después te vas a bañar. Y así el niño va a tener la opción de elegir y va a sentir que se valida su pensamiento, por lo cual la pataleta se va a evitar. A través como de un estilo más democrático de crianza también, pues no tan autoritario ni normativo. Claro, hablamos de cómo adelantarse frente a una pataleta, pero si nosotros estamos como padres frente al caso de una, ¿qué actitud, qué voz, cuál lenguaje debemos utilizar para poder tratar estas circunstancias? Bueno, nunca debiéramos gritar de la misma forma que los niños están en el momento de la rabieta, porque ustedes saben que tampoco, claro, a lo mejor podrán decir los papás o las mamás o los que nos están escuchando, claro, las profesionales es súper fácil decirlo en este momento, calmado, donde ellas nos pueden dar las orientaciones de cómo abordarlo, pero en el momento de la pataleta, yo que soy mamá y que lo viví en algún momento, no es fácil, po. Uno en realidad tiene que tener como la suficiente como templanza de poder esperar si el niño se calma, tener una voz más o menos como contenedora, pero a la vez con un lenguaje directivo también, que le entienda lo que le estamos explicando, pero en el momento nunca gritar, porque imagínense, nos vamos a poner igual que él. O sea, esta es una agresión que él está generando, que no la conoce, sino que la manifiesta, una emoción manifestada, ¿ya? A través de la ira, de la rabia, ¿ya? Y nosotros que lo expresáramos de la misma forma con él, ¿qué va a generar eso? Sí. Y asociado principalmente a eso, hay varios estudios que hablan de cómo se
abordan las pataletas, ¿ya? Por ejemplo, hay estudios que dicen que si los adultos, por ejemplo, abordan la situación con amenaza, diciéndole, si te sigues portando mal, no sé, te voy a lavar la boca con jabón, o esas típicas cosas que se decían a lo mejor mucho tiempo atrás. ¿Qué pasa con eso? Los niños aprenden y son adultos o adolescentes más mentirosos, porque el niño aprende que la gente miente debido a que las amenazas solo quedan en las amenazas y no se cumplen, ¿ya? Lo mismo con los adultos que gritan, ¿ya? El abordar la situación con grito va a generar que los niños tiendan a tener más dificultades en los estudios, porque los niños van a estar siempre como alerta, con dificultades de que siempre con temor a que alguien les vaya a gritar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se abordan estas situaciones, porque los niños, cuando están en esta edad, son como esponjas, absorben todo. Entonces, si nosotros les enseñamos de forma inadecuada o abordamos una pataleta de forma inadecuada, va a generar alguna dificultad cuando ellos vayan creciendo. Y también, que la crianza es de los padres, de ambos padres. A veces la mamá se puede ver un poquito sobrepasada. No solamente tenemos a veces un niño, tenemos 2, 3 niños. Puede que todos estén discutiendo, que todos quieran el mismo juguete, o que todos quieran la misma comida, o que todos quieran sacar el juguete favorito en algún momento, y se genera un caos, ¿cierto? Entonces también a que la crianza se desarrolla en el rol de ambos padres, y que los dos deben aportar, o también pueden ser los abuelos o otros cuidadores, no necesariamente los papás, pero si la mamá se encuentra sobrepasada o el papá se encuentra sobrepasado, también debe ser de ayuda mutua entre ambos. Si ven que en realidad en ese momento no lograron distraer la atención del niño, lo trataron de abordar y no logró en ese momento la mamá o el papá, el otro adulto tiene que colaborar con esta situación. ¿Ya? ¿En qué momento nosotros podemos pensar que esta pataleta ya no es algo normal y tal vez es un problema que debería tratarse con algún tipo de orientación? Mira, como te decía, normalmente de 2 a 4 años, ¿ya? Sí, ¿eso es normal? Es lo normal. Si me llega, por ejemplo, un niño a terapia que tiene 6, 7 años o 10 años con pataleta, ya estamos hablando de una dificultad mayor. ¿Por qué? Porque en esa edad donde ocurrió la pataleta, donde se empezó a generar este pensamiento, esta opinión en donde el niño quería dar su punto de vista, no se pudo abordar. ¿Y qué pasa normalmente? Que por un lado, a veces los papás, por evitar esta pataleta, acceden a la petición del niño, entonces el niño va a saber que cada vez que diga lo que quiere, se lo van a cumplir y no le van a dar ninguna razón ni nada. Por el contrario, si no le cumplen lo que el niño pide y le dan una estricta orientación, no, porque yo soy tu mamá y yo lo digo, el niño va a aprender que nunca va a tener el control de las situaciones. Entonces hay 2 posibles opciones que podría generar algún trastorno más adelante. Muchas veces vemos que en estos casos se realiza, se evita la pataleta con un castigo o algún tipo de amenaza. Esto es podemos decir, un fracaso del educador, del padre o madre, podría ser. Que yo creo que más que fracaso es una desinformación, sí, porque la gente tampoco sabe cómo abordar esta situación, ¿ya? Es súper difícil comprender que el lenguaje de los niños es distinto al de nosotros. O sea, si nos ponemos a pensar, nosotros fuimos niños, tuvimos que pasar todo un proceso para llegar a la edad que tenemos ahora y el procesamiento cognitivo que tenemos. Los niños están recién aprendiendo a comunicarse. Entonces, más que un fracaso, yo creo que es una desinformación, ¿no? Más que yo creo que siempre va a haber una forma de trabajarlo. Y los padres también a veces se sienten con pocas herramientas ante estas situaciones. Recordar que cuando somos padres por primera vez no tenemos las competencias. Nadie se lee un libro previo donde qué va a pasar en la etapa a los 2 años. Es como del embarazo. En realidad uno se embaraza y va diciendo, en realidad me pasan esto, tengo cambios físicos, empieza a ir al doctor y también se va apoyando. El pediatra ve la parte médica, ¿ya? Tamaño, estatura, peso, ¿ya? ¿Qué es lo que debiera hacer de acuerdo a tal edad, ¿ya? Pero en realidad el abordaje como social o psicológico y emocional de los niños, en realidad los padres no tienen un catálogo donde diga ya, de los 0 a los 2 pasa esto, de los 4 a los 6 no debiera pasar la pataleta, ¿ya? Entonces vamos aprendiendo ya a medida que el niño va creciendo. En esta etapa del desarrollo se van generando cambios, así como recordar que los niños exploran el mundo primero en una fase oral, donde todos lo conocen a través de la boca. O sea, no sé si se han fijado en las guaguas, sí, ¿ya?
todo se lo traen a la boca, ¿ya? Tenemos diferentes fases en la etapa del desarrollo del niño, donde conoce el mundo. Entonces, ahí es donde los papás también tienen que tener como la suficiente perspicacia, puede ser, de ir también viendo qué nos está pasando como padre, pero no todo el mundo puede tener la suficiente competencia como para decir y estar preparado ante una situación, ni siquiera nosotros como profesionales. ¿Ya? Aunque lo sepamos técnicamente, muchas veces nos ha pasado de que no hemos tenido el mejor manejo, a lo mejor yo que soy mamá, con nuestros niños, ¿ya? Y en realidad hemos aprendido en base a la experiencia. A lo mejor con el primero, a lo mejor uno fue más permisiva y dejaba que las cosas pasaran más. Con el segundo ya tenemos un aprendizaje respecto a eso, ¿ya? También se va aprendiendo a ser padre así, ¿ya? Desde la experiencia. Entonces tampoco podemos decir a los papás que es un fracaso total, sino que ¿cómo lo podemos abordar? Recordar que todos los niños son distintos. Nuestros hijos, podemos tener 3, 4 niños, son todos distintos, ¿ya? A lo mejor hay alguno hay que contenerlos más, a lo mejor el otro es más independiente, otro necesita una mayor distracción de la pataleta. Y prever, yo creo que también es clave. Prever situaciones es súper importante. Modo distractivo de los niños, cómo orientar cosas con ellos, orientar el juego con ellos, para que no nos centremos en cosas que a lo mejor podrían ser como muy casuales, a lo mejor, como decíamos, el juguete, ¿ya? Como enriquecer su mundo también, ¿ya? Y bajar al mundo de los niños. Como dice María Jesús, nosotros generalmente hablamos nuestro idioma como adultos, pero el mundo de los niños es totalmente distinto. Perfecto. Siendo las 11:30, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial para que sigamos indagando un poco más y también ejemplificando para que el padre y madre se vayan guiando sobre este tipo de conflicto que ocurre con niños y niñas. Programa Camino de Esperanza, acá en Radio Chilena. Nos acompaña la psicóloga María Jesús Abásolo y la trabajadora social Lorena Cabrer, con quien estamos hablando sobre el tema de las pataletas en los niños y niñas. Pero antes de comenzar o de seguir dialogando, quiero citar a el pediatra español Carlos González, quien indica que el niño, cuando hace cosas para llamar la atención, necesita que le den atención. El peor consejo es no le hagas caso porque está llamando la atención. Es decir, no le alimenten porque está con hambre. Chicas, ¿qué opinan ustedes de esta frase? Qué certero su comentario. La verdad es como súper concreto el explicarlo de esa forma, porque se tiende a pensar que, como habíamos hablado durante la mañana, que los niños tienden a manipular, y no es manipulación. Lo que ellos hacen es la necesidad de buscar esta aprobación o esta atención de los padres. Yo quería comentar un ejemplo asociado también al tema de las pataletas, como para poder concretizar este tema. Nosotros atendemos a varios niños y niñas por diferentes temáticas, ¿ya? Y me tocó atender a un chiquitito, ¿ya? En donde yo le hago terapia. Ya después de la terapia nosotros siempre regalamos unas galletas, ¿ya? Y este niño siempre pasaba que cada vez que yo le regalaba las galletas no le gustaban. Entonces la mamá lo que hacía era sacar de su cartera las galletas que le gustaban y se las entregaba y el niño se quedaba tranquilo. Pasado el tiempo, un día la mamá me comenta que ya no aguantaba más las pataletas de su hijo, ya, porque siempre le hacía pataletas por cualquier situación y que ella ya no sabía cómo afrontarla. En primera instancia, yo lo que hice con esa madre fue contarle un poquito todo lo que hemos hablado durante la mañana, ¿ya? De qué se trata, qué es lo que es una pataleta, cómo abordarlo, que el niño necesita que se le explique, ¿ya? Qué significa, que pueda entender el lenguaje del adulto y el adulto también validar el lenguaje del niño y así poder lograr una mejor comunicación, ¿ya? ¿Qué pasó? Que ese mismo día la madre no le entregó la galleta al niño y el niño empezó a hacer la pataleta porque no le gustaba la galleta que él quería. Entonces yo fui orientando a la madre que cómo podía ir abordando esta situación. Le dije que ella tenía que primero tranquilizarse, ¿ya? Porque era normal que si el niño empieza a llorar, ella se empieza a sentir incómoda por el entorno, porque el entorno siempre va a empezar a mirar, ¡oh! Está llorando y la mamá no sabe qué hacer. Claro, entonces empiezan a jugar y los padres en esos minutos que pasa se empiezan a sentir incómodos y es por eso que ellos tratan de cortar la pataleta rápido y hacen siempre hacer lo que el niño quiere. Teniendo una presión social en Exactamente. Entonces yo le decía que se tranquilizara, que no importara, que dejara que llorara, pero que ella se fuera acercando de a poco y que fuera tratando de tranquilizarlo, ¿ya? Que para que él lograra la atención de la mamá y que pudiera conversar con él.
Entonces él empezó a llorar, ella se empezó a acercar, le empezó a decir que qué le pasaba, que ella no entendía si le podía explicar. Él lloraba hasta llegó un momento en que le dijo que no le gustaba la galleta que le daban. Y y la madre, yo le decía que le fuera preguntando, ¿y qué pasaría si no hay otra galleta? O sea, que empezara como a buscar soluciones. Al final el niño se dio cuenta que si no había otra galleta, él no iba a comer galleta. Entonces finalmente, ¿qué pasó? Que el niño se dio cuenta que no había otra galleta, porque él no comprendía. Él pensaba que a lo mejor podía existir otra galleta, como siempre le daban la galleta que él quería, y él no podía comprender que no había otra galleta que a él le gustara. Entonces la mamá logró comunicarse con el niño, y el niño comprendió y se fue con su galleta. Y pasó que todas las sesiones siguientes el niño aceptaba la galleta que le entregaba. Entonces la mamá en ese minuto pudo abordar la situación. ¿Por qué? Porque logró comunicarse con su hijo y entender cuál era la causa de esta pataleta. No, entendiendo también que cuando el niño está en este momento de la rabieta, tiene rabia, enojo, pero también se siente asustado de esa situación que está viviendo, ¿ya? Tampoco lo entiende. Recuerden que cuando uno hace una rabieta, imagínense la energía que ponen en eso, o sea, lloran con fuerza, son explosivos, ¿ya? Se ponen rojitos también, entonces gritan, ¿ya? Y ellos también se asustan de esa situación. Entonces también hay que en este caso la mamá tenía que tener la suficiente capacidad de contenerlo y no de tampoco someterlo así como agresivamente a él, ya, porque a veces se trata de contener abrazando a los niños. Imagínense cuando uno está molesto como adulto que alguien le hable, no quiere nada, menos un niño, no sabe, no entiende lo que le está pasando a él, porque en el fondo él sabe que está como ofuscado, pero él no analiza eso. O sea, como, ay, estoy enojado porque no me dieron la galleta, o estoy enojado porque no me dieron el juguete. No lo piensa, él actúa nomás desde la ira, desde la rabia, porque la frustración de que no se logró algo solamente, ¿ya? Entonces, él ya se asusta de sí mismo, tiene que tener la mamá la capacidad de contener, ¿ya? También se convierte, de su abrazo y los gritos se convierten en llanto. Esto pasa así como una furia explosiva y simplemente vuelve a ser un niño pequeño cuando la persona le va, la mamá en este caso, lo va abordando gradualmente, ¿ya? Sí, también es importante en relación al abordaje de las pataletas que nosotros podamos contener al niño, ¿ya? Siempre se dice que cuando están con la pataleta que los dejen solo o los dejen en la pieza. Si los dejamos solos, estamos enseñándole al niño a que se autorregule y no le enseñamos cómo. Los niños no nacen sabiendo cómo autorregularse. Los niños van aprendiendo y necesitan de un adulto que les module esas situaciones. Entonces, cada vez que el niño esté con pataleta, aunque esté enojado con rabia y pataleando y todo, uno tiene que estar siempre al lado para que el niño pueda entender que uno está tratando de comprenderlo. Tenemos un llamado. Sí. ¿Alguien quiere opinar sobre el tema? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Rosaura. Rosaura, cuéntenos. Respecto a lo que hablaba una de las niñas, cuando los niños les dan pataletas o presentan así reacciones, se ven muy irritados los niños. Mi opinión es la siguiente, que sí, la atención es lo principal sobre ese niño. Ponerle atención, atenderlo de toda forma y manera, porque la mayoría de los casos se da, hasta cuando pasa cosas mayores, no se dan cuenta los más cercanos de su familia, precisamente porque no han puesto atención en el niño a los cambios que presenta. Y eso va desde lo más pequeño hasta las violaciones. Entonces es algo demasiado grave, demasiado importante no ponerle la verdadera atención y el verdadero cuidado que requiere un niño. En todo momento, en todo lugar, donde sea que esté. Así no sea en su propia casa. Estar siempre al pendiente, cómo está yendo la vida del niño, en el lugar que sea que esté, y preocuparse al máximo de él. El cuidado y el bien de ese niño es responsabilidad del adulto, donde sea que esté, donde sea que vaya. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. No sé si tiene alguna palabra. Apoyando lo que ella estaba diciendo de nada. No, que encontramos que tiene absolutamente toda la razón como mamá o como abuela, no sé cuál será su rol, pero
Claro, siempre hay que estar, como usted bien dice, viendo las necesidades. No solamente a veces los padres entienden o mal entienden que las necesidades económicas son las más importantes del niño, las necesidades afectivas y de protección integral de los niños son muy, muy importantes. Entonces, siempre, como usted dice, estar atento a lo que está pasando con ellos, a los cambios conductuales, a la comunicación no verbal que entregan los niños. A veces su expresión facial nos dice mucho, ¿cierto? Y obviamente los padres tienen que estar atentos a esos cambios y qué le está pasando al niño. Sí, también es importante saber que el lenguaje del niño es distinto al de nosotros, ¿ya? El niño se comunica a través del juego. El juego es un lenguaje innato. Todos nacemos sabiendo jugar, nadie nos enseña a jugar. Nace de nosotros el jugar y es la comunicación, y el lenguaje del niño el jugar. Entonces también es importante visualizar tanto al niño cómo se desarrolla, como el juego, cómo elabora el juego, cómo juega, qué cosas hace. A lo mejor en los mismos juegos ellos pueden ir comunicándose, ellos se pueden comunicar mucho más fácil haciendo un juego de muñecas, por ejemplo, y pueden hablar ahí y expresar cosas que les están pasando que no son capaces de verbalizar con los adultos, y ellos lo pueden mostrar a través del juego. Entendemos que a los adultos les es fácil comprender cuando es una pataleta o un berrinche, pero nosotros, para hacerlo un poco más llamarle la atención a los niños, podemos explicarle o hacerle entender qué es una pataleta. ¿Pueden ellos comprenderlo independiente de la edad? Mira, a ver, va a depender en qué situación uno se lo pueda decir. Si se lo decimos a un niño en medio de una pataleta, no va a entender nada. El niño no va a entender razones. Como cuando uno se enoja y le dicen algo, uno como adulto tampoco quiere escuchar nada. Siempre uno quiere decir el punto de vista de uno. Entonces, cuando el niño está enojado, no se va a poder razonar con él. Con un niño de 2 a 4 años tampoco él va a lograr entender lo que significa una pataleta, ¿ya? Porque su funcionamiento, como yo decía, el pensamiento egocéntrico en esa edad que tienen los niños está asociado a que solamente el punto de vista de ellos es el válido. No comprenden que existe un punto de vista distinto. Él no sabe que a lo mejor lo que tú piensas va a ser distinto a lo que pienso yo. Él piensa que lo que yo pienso es la verdad absoluta y que todos tienen que pensar lo mismo. Por eso es muy difícil que ellos puedan comprender cuando alguien le está diciendo lo contrario. Por eso tiene que ser una edad más avanzada. O sea, un niño de 10 puede que más de ahí para arriba pueda lograr comprender lo que significa. No, y además, bueno, aparte de ser egocéntrico y concreto a la vez, ¿ya? Porque los niños tienen un pensamiento concreto hasta los 11 años recién empieza a hacer inferencia de respecto a los por qué, las causas de las cosas. Entonces, los niños entienden que cuando les decimos, tú te vas a portar bien, te tienes que portar bien. Entonces, imagínense un pequeñito, cuando le damos esa información de adultos, ¿qué es portarme bien? ¿Qué es bien? ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? Son conceptos bastante... No entienden los conceptos, claro. No entienden. Entonces, igual explicarle, como dice María Jesús, desde el lenguaje de los niños las cosas, ¿ya? Y poder tener la capacidad de conectarnos con lo que ellos están viviendo, con lo que les gusta. De repente nosotros a las mamás, yo trabajo con las mamás y con papá y con abuelitos, les digo desde cosas muy simples como diferenciar de que si a Pedrito le gusta en la mañana el yogur con cereal, a su otro hijito le gusta la leche fría blanca, ¿ya? ¿Cuáles son las necesidades de los niños? ¿Ya? Porque él sabe perfectamente que su mamá, papá o cuidador primario va a tener, sabe sus gustos, sabe sus necesidades y sus requerimientos. Entonces, eso tienen que tener los papás como muy claro de que cómo estamos captando en este día a día con niños que son como muy distintos. Sabemos que hay un cambio generacional importante en los niños, una visión distinta, forma de aprender, de crear, de ver el mundo, una visión distinta, una cosmovisión distinta de los niños. Nosotros, yo sobre todo, ya tengo un poquito más de años, tenemos una educación distinta, una forma de ver distinta. Los niños también. Hoy en día se desarrollan distinto con los adultos, hay un lenguaje distinto, una forma de ver la vida distinta, entonces también nosotros tenemos que acercarnos al mundo de los niños. Es súper importante. Entendemos que la pataleta a la edad de entre los 2 y los 4 años es normal, pero si esto sigue y va aumentando gradualmente como con la edad y llega la adolescencia, por poner un ejemplo, ¿eso puede suceder? Sí, puede suceder, y ahí las implicancias son mayores.
O sea, podríamos llegar con un niño que sea oposicionista, desafiante, ¿ya? Porque siempre le dijeron a lo mejor que no. Llega un punto en que él explota y él quiere decir su punto de vista a como de lugar, y entonces no sabe cómo decirlo, porque nunca lo dejaron hacerlo. Nadie lo comprendió en el minuto que se trató de comunicar. Entonces eso puede generar a lo mejor un trastorno más adelante. O por el contrario, puede ser un adolescente sumiso, sobreadaptado, o que sea, no da problemas, que no hace nada porque él sabe que no tiene el control de las situaciones. O un niño que siempre le dieron lo que quiso, entonces ¿qué va a pasar con él? Que no va a ser capaz de tolerar las frustraciones. Que alguien que le diga que no y él no va a lograr comprender que le digan que no porque siempre le han dicho que sí. Entonces las consecuencias en la adolescencia van a ser mayores. La adolescencia es una etapa súper compleja porque es la búsqueda de la identidad de las personas. En la adolescencia se está buscando eso. Entonces va a depender de cómo se desarrolla la infancia en qué proceso de identidad y para dónde vamos a enfocarnos después como adultos. Hay un cuestionamiento también del rol de los padres respecto a uno, porque estamos conociendo el mundo, como tú dices, la etapa más compleja, yo diría, de la vida de todo ser humano, donde nos preguntamos los por qué de cosas, por qué nos hicieron, por qué va a pasar esto, y como tú dices, buscando esa identidad también nos damos cuenta de que hay cosas que a nosotros no nos han parecido y que a veces, como decimos, ojalá que cuando yo sea padre nunca haga esto, dicen los jóvenes, ¿ya? O nunca voy a ser como tú, nunca voy a dejar a mi hijo que no salga a una fiesta, nunca voy. Entonces uno después se da cuenta en realidad que sí, pues súper desafiante y muy contestatario ante esas situaciones. Obviamente la vida después se va entendiendo de que en realidad como padres tenemos que tener un rol a veces más normativo, pero es esa la edad en que nos cuestionamos todo. Entonces, como tú bien dices, oposicionista, desafiante, pero por otro lado puede ser muy sobreadaptado. Entonces, ojo con las pataletas, cómo logramos conectarnos. Recordar que también la adolescencia es la etapa donde uno adolece de todo, entonces tampoco ellos saben muy bien lo que requieren, están buscando, ¿ya? Entonces por eso es importante la visión de los papás previo, y la preinfancia es vital. Son las 11:55 y ya tenemos que comenzar a despedirnos. Pero antes me gustaría que ustedes, como profesionales que ven estos casos constantemente, le entreguen unos tips a los padres para ver cómo comenzar a visualizar esto y cómo iniciar el proceso de tratamiento de estas pataletas o berrinches. Yo creo que lo más importante para los papás es hacer conscientes de la dificultad o el no saber abordar una situación, ¿ya? Si un papá se ve sobrepasado con una pataleta, que busque ayuda y orientación, porque claramente todos los niños, como decíamos, son distintos y todos tienen necesidades diferentes, y a lo mejor algo le está pasando a ese niño que puede ser distinta a lo mejor a una sola pataleta, a lo mejor quiere comunicar otra cosa. Entonces es súper importante que cuando uno no sepa cómo abordar una situación, busque ayuda para poder lograr que el niño se comunique y se pueda saber qué es lo que él está queriendo decir. Y además, aparte de pedir ayuda, yo diría que siempre recordar nuestra infancia tampoco es tan negativo, ¿ya? ¿Qué es lo que esperábamos nosotros de nuestros padres a determinada edad? Capacidad de escucha, contención, amor, cariño, que se conectaran con lo que me pasaba, con mis gustos, con mis actividades, ¿ya? Bajar al mundo del niño, yo creo que eso es súper importante, en cualquiera de las etapas que ellos estén. Eso. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Agradecemos su visita, María Jesús, Lorena, y nosotros nos escuchamos la próxima semana en un nuevo programa de Caminos de Esperanza. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.